Buenos días para todos. Voy a pedir, hermanos, que guardemos silencio todos. Vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy y vamos a orar al Señor para que nos guíe y al Espíritu Santo para que abra nuestros corazones. Señor y Dios, a ti sea toda la gloria, Padre, por tu gran amor y tu misericordia, por haber ordenado todas las cosas, Señor, para ti mismo, incluso nuestra propia vida, Señor. Fue creada para adorarte y bendecirte a ti, Dios. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, eterno y perfecto, que asumió la naturaleza humana para identificarse con nosotros y salvarnos, Señor. Porque no había otra forma de salvación sino a través de un sustituto. Cristo Jesús, te adoramos. Y por el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones y nos da la luz necesaria para conocer la palabra tuya, Dios. Que abre nuestros ojos para arrepentimiento y fe y que nos persevera de principio a fin para que lleguemos al cielo a darte gloria y alabanza, Señor. Te pido en esta reunión, Padre Santo, y a ti, Señor Jesús, que me des la gracia para enseñar tu palabra, ese tema tan importante, Señor. Y a ti, Espíritu Santo, que a todos nos des la luz y el convencimiento de que estas cosas son así, Señor. Oro por aquellos que escucharán este mensaje, Señor, y en sus corazones habrá oposición y rebeldía porque no aceptan esta verdad, Señor. Oro, Espíritu Santo, para que les convenzas en esta mañana de la importancia de este tema. A ti sea la alabanza, Jesús, por siempre. Amén. Bueno, hermanos, para las personas que anotan, el tema de hoy es el Día del Señor. Ese es el título. Y surge la pregunta de si realmente existe un día de oración para el cristiano. ¿Realmente es así? ¿Realmente existe un día de adoración para el cristiano o no? Y si existe, ¿qué día es? ¿Es el sábado o es el domingo? El Antiguo Testamento estaba lleno de figuras, de sombras y de retratos acerca de lo que vendría más adelante cuando Cristo se presentara en la tierra. Y el día del Señor, allá en Éxodo capítulo 20, hablaba del sábado, el día de reposo. Y los judíos guardaban ese día celosamente. Y me parece curioso que el Señor Jesucristo lo que más hizo cuando vino a esta tierra fue quebrantar el día de reposo. Porque Él es el Señor del día de reposo. Algunos dicen que el día del Señor es el sábado porque el domingo reemplaza al sábado. Otros dicen que hay que guardar el sábado. ¿Sí? Pero yo quiero decirles, hermanos, que en primer lugar nosotros no tenemos obligación, de acuerdo al Nuevo Testamento, para guardar el sábado. No estamos obligados, no tenemos ninguna orden de parte de Dios en el Nuevo Testamento para guardar el sábado en los términos que eran guardados en el Antiguo Testamento. Y tampoco nadie puede juzgarnos si no guardamos el sábado. Pero hay más. El sábado tampoco fue reemplazado por el domingo. El domingo no es un reemplazo del sábado. Simplemente el sábado representaba una sombra, una figura de aquel que verdaderamente era el descanso perfecto del creyente, Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Lo que Pablo le está diciendo a los colosenses es: no permitan que nadie les imponga una fiesta religiosa, un rito judío, porque todos esos ritos,
Todos esos días que eran guardados simplemente eran una sombra, eran una figura, era la forma pedagógica en que Dios quería mostrarle a Israel que vendría alguien que representaría el verdadero reposo. Si nosotros queremos volver a las sombras, pues estamos pecando. Haga de cuenta que usted tiene aquí una persona aquí en medio de nosotros, Cristo Jesús, y la luz refleja una sombra sobre el piso. Y usted insiste en que Cristo es la sombra, y usted está adorando la sombra, y usted está buscando la sombra, y no se da cuenta que la sombra está apuntando a algo perfecto y muchísimo más grande, que es nuestro Señor y Salvador. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 28. Y vamos a leer este texto que habla acerca de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a leer acerca de los acontecimientos, los hechos que acompañaron a la resurrección de Cristo. Vamos a ver algunas mujeres que fueron corriendo a buscar el cuerpo muerto de nuestro Señor, a echarle hierbas aromáticas, a preparar el cuerpo, y oh sorpresa, no encontraron un muerto, encontraron a un Cristo resucitado. Vamos a encontrar el ángel del Señor anunciando que Él verdaderamente había resucitado. Vamos a hacer lectura de los versículos 1 al 7. Versículo 1. Pasado el día al amanecer del... O sea que estamos en un día domingo, ¿cierto? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y vestido de blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Estamos, hermanos, frente a un momento histórico donde dos mujeres judías están rumbo al sepulcro porque ellas en su mente tienen a un Jesús muerto. En su mente ellos tienen ese cuerpo que fue bajado de la cruz y ellas quieren ir a preparar ese cuerpo. En otras palabras, ellas tenían una mentalidad de sábado. Jesús murió un viernes, permaneció muerto un sábado, pero resucitó un domingo. Ellas estaban pensando en sábado. Pero el Señor Jesucristo resucita muy temprano en la mañana y acontecen esos hechos que estamos narrando en esta porción bíblica. Y mi interés, hermanos, y mi misión con esta enseñanza es demostrarle que el Señor Jesucristo estableció el domingo como el día de adoración. No fue un accidente. Tampoco fue una idea que surgió en la iglesia primitiva. Tampoco fue un reemplazo del sábado. Tampoco fue que los discípulos dijeron, bueno, escojamos el domingo para diferenciarnos del judaísmo. No, voy a demostrar a través de la Biblia que el Señor Jesucristo dijo que Él quería ser adorado el día domingo. También quiero quitar la idea de su cabeza de que fue escogido este día por ser simplemente el día de la resurrección. Quiero demostrar que el Señor Jesucristo soberanamente, premeditadamente, Él decidió tomar el domingo como su día de adoración. En primer lugar, vemos aquí en los versículos 8 en adelante, que vamos a hacer lectura, hasta el versículo 10. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve.
Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El primer domingo vemos a un Cristo resucitado y a este siendo adorado por dos mujeres. Estamos en la mañana de resurrección. Estamos en las primeras horas, como leímos hace un momento, y lo primero que sucede este domingo es un Cristo resucitado y dos mujeres postradas adorándole a Él. Ese Jesús es el Jesús del nuevo pacto. Este no es el Jesús que estaba representado por figuras, por el chivo expiatorio o por el tabernáculo. No. Ese Jesús no era la serpiente que fue levantada en el desierto. Ese era el Jesús real que estaba siendo presentado delante de los creyentes. A Él adoraban. Estas mujeres salieron muy temprano de sus casas corriendo. Ellas fueron corriendo y dijeron, queremos ver a nuestro Señor. Lo mataron, porque no creían, pienso yo, que Cristo verdaderamente fuera Dios hecho hombre. Lo veían probablemente simplemente como un profeta, como lo fue Elías. Un hombre que vino y tenía el poder de Dios en él, pero que también murió. Entonces tenemos a dos mujeres yendo al sepulcro a encontrar un cuerpo muerto, pero se encontraron con un Jesús resucitado. Un día domingo, el primer día de la semana, el primer día bajo el nuevo pacto. Me parece curioso que ellas no fueron el sábado. Ellas no fueron el sábado. Ellas esperaron que el sábado culminara para ir y recoger el cuerpo de nuestro Señor. Pero se encontraron con un Jesús resucitado y lo adoraron el primer día de la semana. El día domingo se postraron delante de Él en adoración. Sin embargo, pasa algo más en esta narración. Pasa algo más en esta narración acerca de nuestro Señor Jesucristo. No solamente este día arrancó siendo Cristo adorado, sino que vamos a ver algunas razones adicionales por las cuales Cristo instituyó el domingo como su día de adoración. Acompáñame a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Leo para ustedes. Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Qué día? El primer día de la semana, temprano en la mañana, vinieron al sepulcro, trajeron las especias aromáticas que habían preparado algunas y otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Estamos en la misma historia, pero en la misma historia bajo otro evangelista, que nos está diciendo que el primer día de la semana ocurrieron estos hechos. Sin embargo, en esta historia pasa algo adicional. Pasa algo que debe llamar nuestra atención. Acompáñeme al versículo 13. Versículo 13 dice, y he aquí, dos de ellos, es decir, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén,
e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue en varón, ¿qué? Profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces tenemos estos dos discípulos y vemos que ellos realmente no esperaban un Cristo resucitado. Tenían el concepto de un hombre solamente. Pero hay algo importante en esta narración y la encontramos en el versículo 25. Le responde Jesús diciendo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Cristo les estaba predicando el evangelio. Cristo les estaba diciendo: es que ustedes no han leído. Desde Génesis y hasta Malaquías se habla de mí. Desde Génesis y hasta Malaquías, el Espíritu Santo presenta a un Cristo muriendo y resucitando. Qué torpes son para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero devolvámonos al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? He aquí, dos de ellos iban, ¿qué? ¿Iban qué? El mismo día. O sea, estos acontecimientos ocurrieron inmediatamente después de que el Señor Jesucristo se le presentó a esas dos mujeres y fue adorado por ellas. Entonces, tenemos ahora dos discípulos hablando con el Señor Jesucristo y Cristo predicándoles el Evangelio. Entonces ya tenemos en este día domingo dos acontecimientos importantes. Cristo siendo adorado y Cristo siendo predicado. ¿Sí? Muy similar a lo que hacemos hoy en día, ¿no? En nuestro día del Señor. Pero hay más, hermanos, hay más. Versículo 28. Llegaron a la aldea, ¿quiénes? Los dos discípulos y Jesús, a donde iban, y él hizo, o sea Jesús, que iba más lejos. Pero ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió diciendo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose, ¿qué? En la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces tenemos a Jesús haciendo varias cosas este primer día de resurrección, este primer domingo del nuevo pacto. En primer lugar resucita, se le presenta a dos mujeres y cuando se les presenta, ellos empiezan a adorar a este Señor porque lo ven resucitado. En segundo lugar, el Señor Jesucristo va intencionalmente a acercarse a los dos discípulos que dudaban de su resurrección. Y lo segundo que el Señor Jesucristo hace es predicarles todo el Evangelio completo, usando todo el Antiguo Testamento.
La referencia que acabamos de leer de Moisés y los profetas es una referencia judía a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces tenemos a Jesús que incluso va y parte el pan con ellos en sus casas y les da, ¿sí?, el pan. Sin embargo, seguimos leyendo acá, hermanos, lo que sigue aconteciendo en este día, versículo 34. 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido ¿a qué? Al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿quiénes? Los 11 discípulos, los que estaban con los 11 discípulos y esos 2 discípulos adicionales. Mientras ellos aún estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo comió, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Así termina este día domingo. El Señor Jesucristo resucitando muy de mañana, 2 mujeres postradas en adoración cuando le reconocieron como resucitado, Jesucristo acompañando a 2 de sus discípulos en el camino de Emaús y recorriendo todo ese camino. Y al cerrar la tarde le pidieron: quédate con nosotros, Jesús. Él se queda con ellos, se presenta claramente delante de ellos una vez que parte el pan y le da pan a cada uno de ellos, cena con ellos, y Él inmediatamente desaparece de la vista de ellos y ellos salen corriendo esa misma noche a encontrarse con los demás discípulos. Cuando ellos se encuentran con esos discípulos, resulta que Jesucristo viene y se presenta nuevamente delante de ellos y suceden varias cosas. En primer lugar, Cristo les vuelve a predicar el Evangelio. Les vuelve a decir: era necesario que se cumpliera todo lo que los profetas dijeron acerca de mí. Entonces, hermanos, tenemos varias cosas este día domingo. Tenemos un día de oración y un día de predicación, pero también tenemos un día de ¿qué? De comunión. Cristo hizo esto intencionalmente para establecer el día domingo como el día suyo de adoración. Pero como yo sé que en este momento pueden algunos de ustedes estar dudando de que realmente esto sea así, vamos a ir a Marcos capítulo 16. Puede que algunos de ustedes estén diciendo: no creo que esto realmente sea así. Pero vamos a ir a Marcos. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo intencionalmente colocó esta intención del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, versículo 1. Leo para ustedes: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana vinieron al sepulcro. ¿Qué día? El primer día de la semana, es decir, el día siguiente al sábado. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en él,
en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. La misma historia que acabamos de leer, las mismas mujeres, el mismo acontecimiento, el mismo Jesús. ¿Qué dice el versículo 9? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ¿cuándo? ¿Por qué el Espíritu Santo insiste tanto en decirnos que fue el primer día de la semana? ¿Por qué el Espíritu Santo insiste en insertar esa frase? Si ya lo había dicho anteriormente, en particular de hacer algo el primer día de la semana, el domingo de resurrección. Era algo interesante lo que Cristo quería hacer. 2 veces nombrando allí el evangelista el primer día de la semana, para que quede en nuestra mente claro que Dios quiere hacer algo este día. Vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Creo que ya tenemos claro cómo se llevó a cabo este primer día de Nuevo Pacto, ¿no? Arranca Cristo resucitando, las mujeres adorándolo, un largo trayecto a Emaús, Cristo predicándoles el Evangelio, luego Cristo quedándose con ellos en sus casas, partiendo el pan, predicándoles el Evangelio, luego esos discípulos corren a encontrarse donde estaban los demás discípulos en el aposento alto, y Cristo se presenta nuevamente delante de ellos y les vuelve a predicar el Evangelio, y así terminó ese día. Pero Juan nos arroja unos detalles más interesantes acerca de cómo terminó este primer día de adoración. Cristo establece el día domingo como el día de adoración, versículos 19 al 29. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? ¿Qué dice ahí? El primero de las semanas. Ya estamos en la noche del primer día domingo, el primer día de resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Estamos en la noche del primer día de resurrección. ¿Y qué sigue diciendo allí el autor? Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea que se perdió ese acontecimiento. Jesús les dijo, le dijeron pues los otros discípulos a los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26. 8 días después estaban otra vez reunidos sus discípulos. ¿Cuántos días? 8 días después. ¿Usted cree que eso es casualidad? O sea, el domingo siguiente, estamos ahora en el segundo domingo de resurrección, el segundo domingo bajo el nuevo pacto. Se reunieron los discípulos. Otra vez. Versículo 26 nuevamente. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. El segundo domingo de resurrección Tomás sí estaba allí. ¿Sí? Y aquí viene lo más poderoso. Versículo 26. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Yo no sé usted, pero aquí solo hay 2 posibilidades.
O Jesús les dijo literalmente, el domingo es el día de reunión y por lo tanto se tienen que reunir el próximo domingo, o simplemente Jesús decidió aparecérseles ese domingo y ellos tenían que estar ahí. Solo hay dos opciones. O ellos fueron instruidos por Cristo acerca de que tenían que estar ese domingo allí, porque Él iba a aparecerse delante de ellos, o Cristo decidió soberanamente aparecerse a ellos ese domingo. Y yo creo que la segunda opción es mucho más evidente, porque el texto no dice que Cristo literalmente les haya dicho, nos vemos el domingo, pero dice que 8 días después estaban ellos reunidos otra vez y Cristo se les aparece. ¡Wow! Tremendo. Cristo decidió escoger el día domingo como el día de adoración y por eso ellos estaban reunidos 8 días después. Él no se le apareció un lunes o un martes o un jueves. Él decidió aparecerse un domingo porque es su día, es el día del Señor. Vamos a ver ahora qué sucede ese segundo día de resurrección. Seguimos leyendo, versículo 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Wow. Gracias. El Señor Jesucristo se le acerca y le dice, mira lo que está pasando, Tomás. ¿Y cuál es la actitud de Tomás cuando ve esto? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este segundo día de resurrección bajo el nuevo pacto inicia de la misma manera, un hombre adorando al Jesús resucitado. Exactamente igual como empezó 8 días antes. Cristo tenía intenciones claras de establecer el día domingo como su día de adoración. Y la Biblia nos está diciendo eso en este día. Él no se apareció otro día. Cristo se hubiera podido aparecer un sábado. Así como lo hizo muchas veces sanando en sábado. Él lo podía haber hecho, pero él no tenía esa intención. Porque esa era una sombra que había quedado atrás. Ya leímos Colosenses. Es una sombra. Y la sombra no tiene valor como lo tiene la realidad a la cual apunta esa sombra. Amén. Cristo tenía intenciones claras de que fuera el domingo, su día de adoración. Entonces tenemos hasta allí, hermanos, que Cristo realmente instituyó el día domingo como su día de adoración. Pero ¿cuál fue la respuesta de la iglesia ante esta enseñanza? Vamos a ver ahora que la iglesia, como segundo punto, obedeció el mandato de Cristo de guardar el día domingo como el día de adoración. Hechos 20. Hechos 20. Leo para ustedes. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, les despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, un buen nombre para un hijo, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Entonces vemos aquí a Pablo que está en uno de sus viajes, ¿sí? Está yendo a enseñar a los hermanos. Pero adelantemos un poquito al versículo 7, ahí de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana. ¿Sí lo nota? Ya estamos muchos años más adelante. Muchísimos más años más adelante, la iglesia fue establecida en Jerusalén
y empezaron a abrirse misiones a otros lugares, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Tenían un propósito particular de reunión el día domingo. Y partir el pan es otra forma de hablar de la Santa Cena. Ellos estaban reunidos para conmemorar al Jesús resucitado. Reunidos los discípulos para partir el pan, ¿Pablo qué? Les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Wow. Parece que esto era una costumbre, de empezar temprano el domingo, terminar el domingo en alabanza y adoración a Cristo. Cristo lo hizo a los 8 días, empezó con adoración y siguió predicando. Y la iglesia entendió algo, tenían que reunirse. ¿Cuándo? El primer día de la semana, no el sábado, no el martes, no el miércoles, el primer día de la semana. ¿Cómo empezó este día? Partiendo el pan y Pablo predicando la palabra. Creo que a nuestra mente ya vienen elementos que deben estar en nuestro día del Señor, ¿no? Debe haber adoración, y debe haber predicación, y debe haber ¿qué? Conmemoración ¿de quién? Del Jesús resucitado. Sigo leyendo. Y había muchas ¿qué? ¿Por qué habían lámparas? ¿Por qué Lucas se toma el trabajo de colocar eso allí? Porque era de noche. Porque era de noche. Y porque él quería comunicarnos que el día del Señor empezó temprano y terminó, y ya era de noche y no había terminado. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido ¿qué? O sea que hasta la noche se partió el pan. O sea que tuvieron todo el día consagrado al Señor y Dios, al Señor Jesucristo resucitado. Amén. La iglesia también se reunía para adorar y entendía que el día de reunión era el primer día de la semana. ¿Cuánto duró ese servicio? ¿Todo el día? ¿Qué hubo en ese servicio? Ya aprendimos por los evangelios que debe tener un día del Señor, debe tener adoración. ¿De quién? De Cristo Jesús. Debe tener predicación ¿de quién? De Cristo Jesús. Debe haber Santa Cena conmemorando ¿a quién? Al Cristo resucitado. Debe haber ¿qué? Comunión ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, o sea, de nosotros. Amén. Ahora vamos a Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Versículo 1 y 2. Eso se vuelve todavía más poderoso, más delicioso. O sea, ya tenemos iglesias más o menos del primer siglo, pero de los años 50, 60, 70 más o menos. Versículo 16, 1 Corintios 16. Dice Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de... Pablo le está hablando ¿a quiénes? ¿A quién? A la iglesia de Corinto. Y les está diciendo: señores corintios, iglesia de Corinto, sigan las instrucciones que yo les di ¿a quiénes? A los de las iglesias de Galacia. ¿Qué instrucciones dio Pablo? Seguimos leyendo. Cada primer día de la semana. Wow. Si esto no convence su mente, no sé qué pueda convencerlo a usted de que la iglesia entendió que Cristo estableció el domingo como el día de adoración. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando estén reunidos para partir el pan, cuando estén reunidos el primer día de la semana, entonces ese día recojan las ofrendas, como les he dicho a todas las iglesias. Es decir, esto no sucedió solamente en Jerusalén ni en Corinto, también sucedía ¿dónde? En Galacia. En todo el imperio
se habían dado las mismas instrucciones. No habían cristianos rebeldes diciendo, no, reunámonos otro día. ¿Amén? Escucho pocos, no escuché ni un amén. Entonces, ¿qué más se hace en el día del Señor? Se recogen ofrendas. Amén, se recogen ofrendas el día del Señor. También tenemos comunión, porque ellos se habían reunido para partir el pan, ¿sí? La iglesia tenía claro lo que el Señor Jesucristo había ordenado. Para mí, esta enseñanza es demasiado clara, de que el Señor Jesucristo intencionalmente estableció el día domingo como el día de adoración. Y no puedo aceptar ningún otro argumento. No puedo aceptar un argumento como que el domingo reemplazó al sábado. Eso no enseña el Nuevo Testamento. No puedo aceptar un argumento como que debemos guardar el sábado, porque eso era una sombra. Y tampoco puedo aceptar el argumento de que la iglesia se reunió y dijo, no, pues Jesús resucitó el domingo, reunámonos el domingo. No, eso no es lo que me dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo lo hizo. Él lo estableció. Y eso haya mucha importancia en la manera en que nosotros ofrecemos ese día a nuestro Señor. Pero hay más todavía. La iglesia llegó a tener un sentido espiritual del día del Señor. No solamente entendió que Cristo lo estableció, no solamente obedeció lo establecido por Cristo, no solamente organizaron el culto de la manera en que Cristo lo dijo y lo ordenó, adoración, predicación, comunión, ofrenda y proclamación, porque también les da la orden de que vayan y prediquen a todos los lugares, empezando desde Jerusalén, sino que al final de los tiempos del primer siglo, allá hacia el año 90, 95, cuando se escribe Apocalipsis, la iglesia llegó a tener un sentido totalmente espiritual de lo que era el día del Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y no voy a hablar del fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9 y 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, etcétera, etcétera. Juan estaba en Patmos, ¿cuándo? El día del Señor. Y me parece curioso que ¿quién decidió darle esta revelación a Juan? Cristo. Cristo. Si usted se vuelve al versículo 1, ¿qué dice? De Apocalipsis. ¿La revelación de quién? Que Dios le dio. O sea, ¿quién decidió dar esa revelación el día domingo a Juan? Dios. O sea, hay algo especial cuando Dios quiere hacer algo un día. Eso no significa que el día domingo sea superior a los demás días. Eso no significa que nosotros seamos mundanos de lunes a sábado y el domingo seamos santos. Eso significa que nada, absolutamente nada, es más importante que reunirse cada 8 días para glorificar y honrar el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. No existe nada más importante que eso. No existe nada más importante. Y creo que se fue el sonido. La palabra que el Espíritu Santo coloca allí en el versículo 10 de Apocalipsis para referirse al día del Señor es Kuriakos, que significa del Señor. Y usted diría, no, pues súper traducción. Bueno, significa que llegó a representar el día que era posesión de Cristo. El día que le pertenecía a Cristo.
Cuando él decía el día del Señor, no se estaba refiriendo que él estaba en un éxtasis como recibiendo una revelación del Señor. No, él está diciendo, yo estaba en un día literal de 24 horas. El día que hemos guardado desde que el Señor Jesucristo resucitó, porque Él lo mandó. Yo estaba el día del Señor y ese día Él se acercó a mí y me dio esta revelación. Amén. Ese es el sentido espiritual que la iglesia llegó a tener acerca del día domingo. ¿Por qué lo entiendo así? Porque Apocalipsis fue escrito al final del siglo I, cuando ya muchas iglesias habían sido instituidas. Se escribe este libro, ¿sí? Se escriben lo que este libro narra. De hecho, si nos vamos un poquito más adelante, en el capítulo 2 empieza a hablar los mensajes a las diferentes iglesias. Y vemos cómo muchas de esas iglesias llegaron a ser apóstatas, ¿cierto? Y a dejar el amor al Señor. Si usted ha leído Apocalipsis va a encontrar eso, el mensaje a las iglesias. ¿Por qué? Porque ya las iglesias habían sido instituidas, ya Pablo había escrito primera, segunda y segunda Timoteo y Tito, y había dado instrucciones a los pastores de cómo hacer iglesia. Y pues en este momento ya tenemos iglesias constituidas y algunas de ellas blasfemando el nombre del Señor. Pero el punto acá, ¿cuál es? Que terminando el primer siglo ya la iglesia entendía que existía ¿qué? El día del Señor. Existía el día del Señor. ¿Qué debemos nosotros? ¿Qué debe haber en un día del Señor? ¿Qué debe haber? Adoración es lo primero, ¿cierto? Contribución. Yo los coloqué así. 1, adoración. Bueno, no es un orden estricto, ¿no? O sea, puede cambiar. Primero, adoración. En segundo lugar, predicación. En tercer lugar, comunión. En cuarto lugar, contribución. Y en quinto lugar, proclamación. Proclamación. Esa es la proclamación de todos ustedes al mundo de que Cristo es el Señor. Amén. Y no quisiera, hermanos, terminar este mensaje sin decirles que no solamente es importante tener esta visión espiritual de lo que es el día del Señor. No es un día cualquiera. Como decía el pastor, que me parece muy apropiado esta mañana, no es el programa que tengo cada semana. O sea, no es que yo el sábado voy y hago esto y bueno, y pues si queda tiempo, pues llego a las 9, si no, pues llego a las 10. O no voy. Es que no se trata de que un pastor esté obligando a la iglesia a estar un día domingo. Se trata que el Señor y Rey soberano del universo nos ha ordenado adorarle y bendecirle el día domingo. Por eso no estoy de acuerdo en que se haga este servicio cualquier otro día, para acomodarlo a las personas. Porque el domingo es para descansar. No, el domingo no es para descansar. Porque si usted piensa que el domingo es para descansar, usted tiene mentalidad de sábado. El domingo es para ¿qué? Para adorar. Porque nuestro verdadero descanso no es el físico. Amén. Nuestro verdadero descanso no es el físico como lo era para Israel. Nuestro verdadero descanso es Cristo Jesús. Él es el que nos da descanso de nuestras obras muertas. Por eso es que el sábado era un tipo de Cristo. Porque el sábado usted dejaba de hacer ciertas cosas. En Cristo usted deja todas sus obras y se entrega por toda la oración. En el sábado ellos dejaban de trabajar. El domingo nosotros reconocemos que nuestras obras no contribuyeron nada a nuestra salvación y descansamos en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Ese es el verdadero descanso. Ese es el único descanso del creyente. Lo que sucede es que tenemos una mentalidad occidental y moderna que nos quieren decir que el domingo es descanso. Eso nos dicen en los trabajos. Y nosotros mismos pensamos así. Y nuestra carne también ya piensa de esa manera. Que debemos descansar. Y yo no estoy en contra del descanso. Hay que descansar, sí, claro. Y más con el ritmo que lleva nuestra sociedad. Pero algo es cierto, Dios no nos ha llamado a descansar. Dios nos ha llamado a adorar a Cristo.
En otras palabras, leyendo un artículo esta semana, decía Martín Lutero, estoy tan ocupado cada día que si no oro 3 veces si no oro 3 horas hoy, no voy a saber cómo organizar el día. No sé si entendimos el punto. Nosotros decimos, estoy tan ocupado que no sé si de pronto tenga un tiempo para orar y adorar a Cristo. No, él decía, tengo que orar 3 horas, porque si no oro 3 horas, pues no voy a tener la sabiduría para hacer todo lo que tengo que hacer este día. Así debemos pensar nosotros en el día del Señor. No vamos a tener descanso si no le adoramos. No vamos a tener verdadera comunión con nuestras familias si no adoramos a Cristo. No vamos a tener un día productivo ni gozoso. De hecho, va a ser maldito nuestro día si nosotros no buscamos el rostro de Jesús. Porque es que va a revelar lo que hay en nuestro corazón, el desprecio que tengamos a su día. Va a revelar el desprecio que tenemos al Señor del día del Señor. Y yo no quiero que usted piense que esto es legalismo y que tenemos que regirnos bajo ciertos principios estrictos, porque bajo el nuevo pacto eso no tiene ninguna cabida. Pero sí es cierto que Pablo dice que nosotros debemos vivir como es digno del Evangelio. Debemos tener una conducta que muestre lo hermoso que es el Evangelio. Cuando los pecadores están haciendo cualquier otra cosa, adorando cada uno a su Dios, nosotros estamos diciéndole al mundo que Jesucristo es el más grande en el universo, que Él merece toda nuestra adoración. Por eso es que no existe otra actividad, es que no es una actividad, es un deleite, es un gozo estar adorando al Rey soberano. Amén. Hermanos, si alguno de ustedes en el futuro fuese a otra iglesia y se fuese a congregar a otro lugar, no vaya a una iglesia donde no se honre el día del Señor. Porque no es una iglesia. Yo sé que eso suena muy estricto, pero es que yo siento el peso de las palabras de nuestro Señor para decirnos cómo debemos honrarlo a Él. Todos los días lo honramos, pero dejémonos de vainas. Y perdónenme la expresión, estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en las obligaciones, estamos pensando en coger rápido el bus, estamos pensando en que no nos alcanzó el dinero, pero el domingo debemos despojarnos de todas esas cosas y decirle, Señor, quiero darte culto a ti y solamente a ti porque tú eres mi Dios. Quiero caer postrado ante tu presencia cuando el Cristo resucitado se ha revelado a través de la predicación ese domingo. Quiero escuchar a Cristo siendo predicado en toda la Escritura. Quiero partir el pan y reconocer que tú verdaderamente fuiste molido por mis pecados y tu sangre fue derramada para que yo fuera perdonado, Señor. Yo quiero tener un domingo así. Yo anhelo ese día. Porque no hay nada más importante que reconocer que Jesucristo es Señor. Note que no se dice el día del Salvador, el día del Padre, el día del Maestro. ¿El día de quién? Del Señor. Porque lo que quiere enfatizar allí la Escritura es gobierno, autoridad, soberanía, poder. Entonces, ¿en qué actitud debe venir la iglesia el día domingo a rendir culto a Cristo, al Señor? En humildad, en sumisión, en reverencia, como el pastor le enseñaba esta mañana, en absoluta reverencia. ¿Sí ven por qué podemos practicar ciertas cosas sin que eso se convierta en legalismo? Nos enseñaron que la reverencia era así, pero nosotros entendemos la verdadera esencia de por qué debemos ser reverentes. Porque Cristo es el Señor. Hermanos, yo les animo a que guardemos el día domingo y que lo guardemos en estos términos. Guardémoslos en estos términos. Guardémoslos con la mejor actitud para adorar a Cristo. Guardémoslo con la mejor actitud para escuchar la palabra que es predicada. Tengamos la actitud correcta para tener comunión unos con otros, reconociendo que todos somos ese cuerpo de Cristo, que es partido, simbolizado en el pan y en el vino. ¿Sí? Y reconozcamos que todos nosotros fuimos comprados con la misma sangre. Y por eso no hay superioridad.
demos todo lo que podamos dar a la obra de Cristo. Todo lo que podamos dar, demos. Particularmente dinero, que es lo que nosotros usamos hoy en día. Lo que más podamos dar, démoslo porque Él es Señor. Y proclamemos a todo el mundo que Él es Señor.